El siguiente episodio contiene lenguaje no apto para gente sensible. Cualquier comentario, broma, opinión o chiste emitido por nuestros conductores no tiene la finalidad de ofender o lastimar a alguna persona por su raza o orientación sexual. Asimismo, el siguiente contenido lo hacemos con respeto, con el objetivo de entretener a un público. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, días, la hora que nos estén escuchando. Aquí su ingeniero favorito y aquí también tenemos a un gran chacal. No es cierto. Tenemos a Ulises. ¿Cómo estás, Ulises? Mal, ¿Por qué mal? ¿por qué me invitaste? Ah, No, no es cierto. si no quieres, no puedes estar aquí. No, no es cierto. Muy bien. Bienvenidos a su podcast, Cuéntame Más. Y esta vez vamos a hablar, el primer episodio va a ser de asesinos seriales. ¿Qué te parece ese tema, Memo? Híjole, no, pues muy fuerte este tema porque obviamente pues cabe aclarar que todo esto pues lo vamos a hacer con mucho respeto para obviamente todas las víctimas. No queremos decir que glorificar o romantizar algún crimen que se haya hecho, solamente lo que queremos es analizar, entender y comprender los factores que obviamente pasó. Nada más. No queremos decir que, por ejemplo, vivan los asesinos, no. Obviamente esos actos fueron malos, pero vamos a ver el por qué o cómo, ¿no? Pero pues, un tema muy fuerte, Ulises, o sea, la verdad, pues, hay que ver de dónde, a lo mejor, ver cuál es el origen, si definitivamente es un origen o es un factor psicológico, o que de verdad a lo mejor el sistema no funciona para ayudar a las personas, porque hay algunos que todavía siguen en prisión y pues obviamente la gente pues quiere venganza, ¿no lo crees? Tal vez, puede que sí. O sangre. ¿Has visto el caso de Selena Quintanilla? Sí. Sí, ¿sabías que el año próximo puede que salga su asesina? No sé, imagínate. ¿Tú matarías a su asesina? Pues yo creo que no tanto matarla, pero sí pediría pues más que nada una condena razonable, justo así pues, o sea, obviamente nunca vamos a comprender lo que las personas afectadas pasaron, pero pues la verdad, o sea, hay que ver pues todo eso y entender por qué. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Pues en el caso de Selena sí fue un caso de fanatismo, creo. Bueno, de la versión de la familia de Selena Quintanilla fue de un caso de fanatismo de esta Yolanda. Porque de hecho, pero muchos dicen que de verdad nada más lo mandó su ¿cómo se llama? Su manager. su manager era su papá. O sea, imagínate. No, pero es que haz de cuenta, en el caso de Selena, bueno, por lo que yo escuché era prácticamente que Yolanda dirigía lo que era la boutique que había inaugurado esta Selena y aparte el club de fans. Ok. Lo que pasa es de que en el club de fans, no sé si has tenido uno, Memo. No. Yo no, tampoco. Soy nuevo en esto. Yo también. Pero normalmente en el club de fans hay una persona encargada, que en este caso era Yolanda. Ok. Y pues se encargaba de distribuir pósters y cosas así, ¿no? Material que van a comprar los fans al club de fans para que se les llegue y de ahí pues prácticamente pues tener ese producto de este artista o pues influencer, ¿no? En ese caso artista. Pero pues al investigar las cuentas y todo, que normalmente pues no, según si le llegó a Selena, creo, no recuerdo bien la historia, pero el chiste de que sí se llegó a enterar y luego se enteró su manager, que era el papá de Selena, y fue el que vio las incongruencias. Entonces ahí es cuando vio que realmente a los fans no les llegó el producto que estaban ofreciendo, que estaban pagando por él y la suscripción, porque pagas una suscripción y te llega material nuevo de este artista. Entonces no les llegaba, por lo que decían que Yolanda era quien se los quedaba. O sea, llegaba el dinero al club de fans, pero nunca llegaba el producto de las fans. Entonces, o sea, solamente se aprovechaba de lo mismo. Ajá, pero porque era sí tenía un sentido de fanatismo hacia Selena Quintanilla. O sea, fanatismo, pero a la vez, o sea, ¿por qué tener un fanatismo con una persona y a la vez afectarla? Es que de hecho prácticamente eso es otro síndrome, no me acuerdo cómo se llama, pero sí existe, que pues, prácticamente es como que en el caso de John Lennon, ajá, por ejemplo, prácticamente decían que el vato que lo asesinó fue una persona que quería pertenecer como a la historia de ese artista. O sea, que marcar historia en la historia del artista, decir okay, que yo fui el asesino de John Lennon.
Sí, me Ok, comprende. sí, En sí, este sí. caso de fanatismo decía que, según Yolanda, era que no le disparó intencional, sino que esta se apuntó hacia la cabeza queriendo, pues, desvivirse. Y pues, al intento de que esta Selena no quería que saliera nadie herido, pues intentó Claro, quitársela, desarmarla, y en eso accidentalmente le disparó. Pero según los testimonios de las personas que estaban en el, pues, en el hotel, o motel, no me acuerdo qué era, claro. pues se da cuenta que decían que realmente no, que Yolanda sí tenía la intención de desvivir a Selena. Sí, y de hecho estuvieron, creo que, no sé, no me acuerdo si fueron 3 o 9 horas lo que habían dicho, no recuerdo bien, por ahí está la nota, pero sí estuvo bastante tiempo Yolanda encerrada en una camioneta, creo, amenazando a los policías de que se iba a quitar la vida si no la dejaban, pero pues por ende, por lo cometido, pues no le van a dejar ir. Y en un descuido, pues se da cuenta que se descuidó esta Yolanda y pues al final de cuentas la desarmaron. Qué fuerte. Sí, pero decía que según fue accidental, pero realmente no está muy definido cómo. Pero, o sea, muchos dicen que es por pertenecer a la historia del artista. Pero qué feo, ¿no? O sea, te vuelves famoso, tienes tus fans, y que vivir con miedo de los fans. Imagínate, nos hacemos famosos y un día nos van a matar. Dios mío. Sí, ¿Tú te dije, quisieras un te fan? dije que era mala idea hacer el podcast. Ay, no, pero bueno, es una de, pues obviamente, De tantos muchos. asesinatos que, pues obviamente, Pero ten en cuenta que han estas pasado. personas eran celebridades, pero los asesinos seriales es muy diferente porque hay muchos que lo hacen solamente por el disfrute de, El disfrute de pues, de vivir. Sí. desvivir, como por ejemplo, tenemos a la Mate Viejitas, Sí, solamente de personas mayores. El que habíamos visto, que era de personas solamente de la comunidad LGBT, el sádico, el sádico. Raúl Ociel Marroquín Reyes. Sí, pero pues yo siento que primero, estaría fanatismo y otra cosa que pues sería creo que por el disfrute de o por creerse superior. O sea, a final de cuentas, como te decía, era de empatía. No manches, o sea, pero a ver, aquí la pregunta es, ¿qué factores psicológicos sociales crees que influyen, pues obviamente, en una persona, en este caso estos asesinos, crees que hayan influido, pues, para que, pues, cometieran todo esto? Pues psicológico, pues yo creo que sería algún trauma desde muy pequeños, ya sea pues que hayan sido víctimas también, tanto como de agresiones o violaciones. Claro. Pero pues, más que nada, ¿qué sería? Pues traumas de niños. Puede que sea Traumas o un como, trauma ya reciente, en el cual no estuvo como muy. tipo violación, Sí, agresión agresión física. física, Sí, a lo mejor también una enfermedad psicológica. sí, también puede que sí. Pues, también como, por ejemplo, puede que hay varios casos, no completamente desde pues, asesinos seriales, pero sí es de que cierta persona que lo lastimó tenía ciertas cualidades o ciertas cosas identificables muy, muy grandes y que con el tiempo fueron viéndolos en otras personas que los tomaron como agresiones también. O sea, como un mecanismo de defensa, por así decirlo. Pero pues llegando al modo de, pues como disfrutarlo. Claro. Porque, por ejemplo, también ha habido, creo que personas o una que otra persona que ha sido víctima de violación y después de eso, de ser víctima, encuentran el acto muy desagradable, al grado de revivir lo que estaban pasando en su momento y luego matar a la persona con la que se estaba haciendo. Pero Porque sin. como que revives la Ajá, herida y por lo mismo que revives la herida, ajá, pues obviamente, ¿qué dices? Ay, pues voy a cometer esto, ¿no? ajá. Por el mismo odio que obviamente, Sí, o pues sea, es al final de... de cuentas, por el trauma que tenías, lo revives y piensas que estás en la misma situación y tu cuerpo responde en huida o pelear, entonces al sentirse acorralada tal vez sea pelea. Pero, o sea, imagínate, porque o sea, ¿tú crees? Obviamente, pues, debieron de ser tratados, obviamente, pues, sobre todo ser como más abiertos. Obviamente, pues, te violan y todo, y pues, obviamente, uno que hace, pues, se cierra. Puede Pues que sí. obviamente no es como que va a ir divulgándole a todos qué pasó. Ah, A lo mismo que pasa con una enfermedad psicológica, no es como que todos vas a decir, tengo esquizofrenia, porque obviamente le dices a alguien ignorante o a lo mejor a alguien que ¿qué es lo no entiende informado? del ¿No? tema, Ajá. tengo esquizofrenia, pues estás loquito. Y a lo mejor muchos pueden tomar como broma, unos pueden tomarlo como juego, Sí. y es como de, no es un juego, Yo creo estas que voces sí. existen. Yo creo que sí, ya es como que el mismo hecho de que
no te inculquen la educación psiquiátrica, por así decirlo, o psicológica, no, que no sea tan común o que lo satanicen demasiado. Porque pues desde hasta ahora, en estos tiempos, que pues ya, o sea, siendo 2024, Claro. pues aún hay gente que está diciendo, no, pues ir al psicólogo es para locos. Es como que, pues, no, a final de cuentas es de que si te sientes enfermo del estómago, pues vas con un doctor para que te chequen y te revisen, Claro. ¿no? Es lo mismo con la mente, es de que si te sientes mal, si te empiezas a tener algún problema psicológico, vas con un profesional en el tema para que te ayude. No, y pues por eso están profesionales en cuestión de Sí. psicología y psiquiatría, porque obviamente, pues, a lo largo de pues muchas historias, pues obviamente debe de ser como debemos de normalizar, pues ahora Ir al sí que psicólogo. ir al psicólogo. Sí. Ayuda mental, pues debemos de tener todos, ¿no lo crees? O sea, porque al final de cuentas, pues sí, un trauma, un desamor, hasta un mismo desamor. Sí, es como te digo, es una pérdida, tu luto. O sea, tienes que ponerle fin a ese luto y a veces la gente no entiende cómo. O tal vez piensan que el hecho de darle una despedida a una persona solamente se le hace a las personas que ya se han ido de este mundo, pero no. O sea, cualquier cosa que le hayas tenido apreciación a algo, por Claro. más insignificativa que sea, pues si ya se perdió, si ya no está, si ya no existe, se rompió cualquier cosa, pues al final de cuentas le tienes que dar un término, o sea, como un funeral, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de un estudio o algo que te sienta mal, una situación, pues tienes que darle un término. Que obviamente no va a aplicar para todas las cosas, pero mínimo sí a las cosas que nos importaban, que tal vez sean materiales o una cuestión significativa como un desamor. Claro. Que darle un término que decir, ¿sabes qué? Ya terminó esta época y ya hay que seguir adelante. Es difícil, pero tienes que seguir adelante. Sí, claro. Entonces es lo mismo. O sea, tal vez sean diferentes formas de luto, Claro. como que sobrellevar una pérdida, pero a final de cuentas van a ayudarte para que no te estanques tanto. Claro, claro, y pues que obviamente, pues es como tú dices, o sea, es ir al doctor, es como si fueras a ir al doctor, que al final de cuentas, pues una ayuda psicológica, pues ahora sí que pues cualquiera, pero pues yo creo que también influye mucho el trato también, ¿no? De una ayuda psicológica, porque por ejemplo, ok, vamos a, suponiendo las películas, Ajá, vamos a la película del Joker, la primera, porque la dos pues está culera. ya dicen que está funadísima, pero vamos con las primeras, es alguien que tiene un problema psicológico, que la sociedad lo rechaza, ¿y qué pasa? Vas a sacar una. No, no, Me pero había ¿qué pasa? asustado, me había asustado. ¿Pero qué pasa? Ah, ¿Qué pues. pasó ahí? O sea, pues al final de cuentas, él, ¿por qué lo hizo? No lo hizo por obviamente su enfermedad mental. Y sí, influyó, Ujú. sí, pero él estaba ahora sí que en la parte de la sociedad. Pues prácticamente cuando experimentas el rechazo de una comunidad, como que dices. Pues ya no le. A veces ya por el mismo rechazo de la comunidad, como que. En este caso lo podemos interpretar de una familia. Por Claro, ejemplo, si una persona tiene una enfermedad psiquiátrica o algún problema psicológico, si tu misma familia no te apoya, le empieza a tomar rencor y le claro. prestas menos importancia a tu propio problema. Entonces, ¿qué pasa? De que después de tiempo, pues si estas personas se llegan a quedar de por qué comes así, pues al final de cuentas ellas tuvieron la culpa por no demostrar el apoyo, no tener el apoyo. Pasa lo mismo con una ciudad. Si la ciudad no invierte, o un estado no invierte en lo que es la ayuda psicológica o en una ayuda médica general, pues Claro. ¿qué pasa? La sociedad se te va a venir encima. Sí, Porque es no, la que está claro. teniendo el problema y pues si se siente mal y no hay una ayuda de alguien exterior con el que tenga la posibilidad, pues realmente qué va a pasar de que el día que te empiece a quejarte porque es así, pues al final de cuentas tú lo formaste. O tú contribuiste a eso, o sea, si tienes un círculo, una comunidad, una familia donde no te está ayudando y te está empeorando, y luego se quejan de eso, es como que pues, sería muy raro, ¿no? Sería muy pendejo decir que, Entonces, ahora aquí la pregunta es, ¿quién cree que tiene el problema? ¿La sociedad o la persona como tal? pues puede que sea la sociedad, porque, o sea, a final de cuentas no se le está apoyando. Si estás viendo a una persona que está mal, es como que ¿por qué no le vas a negar la oportunidad de ingresarse a un hospital psiquiátrico o un hospital general? O sea, Claro. es como si tú y yo tuviéramos ahorita un problema médico, lo ponemos así porque es más entendible, Ujú. problema médico ya sea de corazón o algo, y si, si el mismo gobierno dice, ¿sabes qué? Pues aquí no hay ninguna cuestión para que te apoyemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues a final de cuentas, quien se va a ir perdiendo somos nosotros. Empezamos a agarrar rencor, empezamos a decir de más o empezamos a agravar nuestra situación. Entonces, como que realmente yo no pedí esta enfermedad, yo no pedí nada de esto. Y a final de cuentas, yo quisiera una ayuda de parte de las personas, pero pues la persona me lo niegan. ¿Y qué pasa? Pues te vas agravando más. Pues a lo mejor por ese mismo rechazo como estamos hablando, ¿no? Sí, Pero aquí pues, ahora sí que
pues no es como que defendamos los actos de, pues, de un asesino, porque pues, también, por ejemplo, hay a veces que hay que cuestionarnos, ok, está esa parte de la sociedad, pero porque a lo mejor, por ejemplo, te platico y te comento que está, por ejemplo, lo que estamos hablando del sádico, de Raúl Ociel Marroquín Reyes, que pues este hombre fue arrestado en 2006 y condenado por el asesinato de al menos 4 hombres de la Ciudad de México, que es él solía secuestrar a hombres homosexuales. Pues, imagínate, ahí se está metiendo una comunidad, Sí. ¿sale? Entonces, pues dirán, a muchos a lo mejor de la comunidad dirán, pues, ¿Cómo ¿qué puedo hicieron? justificar esta Ajá, persona? exactamente. Y aparte es como de, ¿yo qué puedo, qué hago? ¿Qué está pasando? Se está cayendo todo el auxilio. Bueno, entonces la pregunta es, Es el ¿yo control. sociedad qué hago? ¿Yo sociedad qué hago? Pues, o yo comunidad, ¿qué estoy haciendo? Pues para que te vaya sobre mí. ¿Sí me Ujú. explico? O sea, porque, por ejemplo, el sádico, ¿qué motivos tuvo para irse con una comunidad? Eso es cierto. O sea, puede que sea por la forma en que se haya criado en el círculo social. Ajá. O sea, no se justifica el acto que haya hecho, pero sin embargo sí hay que entender por qué lo hizo o qué fueron las cosas que lo influenciaban para. Por ejemplo, muchas personas que son homofóbicas porque desde sus abuelos, tíos, hermanos, padres son así. Entonces, ¿qué es lo que inculcan? Que dicen, ¿sabes qué? Pues mis personas que tengo, que son de mayor autoridad que conozco hasta ahora, son así, entonces yo creo que eso es lo mejor. O Claro. sea, a final de cuentas, están replicando una acción que ya ven que las demás personas hacen. Ujú. Y ahora, como te digo, no hay que justificar qué es lo que hizo, pero sin embargo hay que entenderlo para evitar, porque el Estado tenía la obligación de evitar algo así. Si el Claro, Estado hubiera ayudado, si hubiera inculcado mejores valores, claro. o que hubiera quitado ese pensamiento de que sabes que los personas que son de la comunidad LGBT, pues no son malos, al final de cuentas son personas con diferentes gustos. Entonces Sí, eso no es claro. nada de malo, es como que a mí me puede gustar algo picoso y a ti no, y es algo entendible, o sea, no tiene que cambiar nada. Digo, y volvemos a, por ejemplo, a la época del 2006. Ahorita, 2024, pues obviamente ya aceptamos esa comunidad. O sea, Nada, sí. seamos sinceros, o sea, ya La mayoría de alguien personas que ya es ya, más acostumbrada a ver a estas personas, ya no es como que algo tabú, ya no es algo exactamente, que no se ve, es como que dices, pues son personas al final de cuentas. exacto, o sea, pero regresemos a esa parte del 2006. ¿Qué pasaba con la sociedad? Pues era más cerrada, Sí. más que decían, ay, pues ahí va un, Pero pues este, ten en cuenta que en aquella época, o sea, es que sí influye, hay que entender también la época, pero no había la información que hay ahorita, o sea, cualquier persona exacto, puede meterse a internet y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué odio lo que odio? ¿Por qué quiero que lo que creo? claro, Entonces, ¿sabes qué? Te pones a buscar hechos históricos, cosas así, y empiezas a sacar tus propias conclusiones. Tal vez puede que muchas personas se desinforman, o sea, de tanta información llega la sobreinformación, o el sesgo de, ¿cómo se llama? El sesgo de asertividad, creo que se llamó, ajá, que prácticamente era de que buscaba solamente información que validara tu punto. claro. Entonces es muy difícil. O sea, ahorita es menos difícil, pero a la vez puede que también haya presente un problema. En aquel entonces, pues prácticamente el único medio que existía, pues era televisión o diarios, que era el periódico, ¿no? Comunidad, como aquí en nuestra comunidad, pues ya es más internet, pero en aquella época era más noticiero nacional o también el diario de la localidad. O sea, y aquí entonces ahora mi pregunta es, ¿crees que, pues ahora sí que los medios, pues influyen en esta parte? Sí, porque, por ejemplo, lo que te digo, muestran una figura de autoridad, ¿no? Una figura de información. Una persona, prácticamente estás viendo un medio de información porque esas personas están preparadas para investigar y crear un resumen de una historia o crear un punto de vista en el cual ya se investigó ambas partes Claro. para no decir, ¿sabes qué? Esto es el bueno, esto es el malo, llegar a un punto de neutralidad, o puede que depende de cómo sea la moralidad de nuestro país, pues se llega a un punto más extremo. Digo, y o sea, obviamente hay reporteros que pues obviamente tratan de, pues obviamente también, pues ahora sí que eh, acomodar la historia, pues obviamente a ¿Qué tal una, amarillista? exactamente, o Ajá. sea, que sea más amarillista. Pero obviamente, ahora, no nos vamos a poner de un lado, vamos a estar en un punto viendo Neutral. las dos contrapartes, No, pero, o sea, ¿crees que, por ejemplo, obviamente, pues el asesino tiene una historia detrás?
Ah, sí. Ya hablamos de a lo mejor qué problemas puede influir a hacer sus actos. Pues es como te decía, o sea, prácticamente lo que se tratamos de hacer aquí tal vez es ver el punto de la persona que es el agresor, Claro. para entender el por qué lo hizo y para poder evitarlo, no para replicar. Es como quien dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Porque, por ejemplo, o sea, vemos como Netflix hizo esa serie de Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer. y pues obviamente explica. Pues de hecho, una situación también muy... Era una capibara. Bien. No, mira, una situación muy común fue lo que pasó en la masacre de Columbine. ¿Sí te Ok, acuerdas? De hecho, muchos empezaron a diosificar a lo que era Dylan, creo que se llamaba, y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Que prácticamente porque si eran segregados sociales, de que dijeron, ¿sabes qué? Pues no me está ayudando mi comunidad, ¿sabes qué voy a hacer? Ahora va a hacer que sienta lo mismo que yo siento. claro. Entonces, prácticamente, ¿cómo lo hicieron? Pues prácticamente hicieron una masacre. Y pues también como la entrevista de Marilyn Manson que dijo, ¿qué es lo que hubieras hecho tú si hubieras estado con esas personas? Escucharlos. Claro. Porque al final de cuentas, como dices, tiene un trasfondo del por qué. Y tal vez se hubiera podido evitar todo eso si las personas hubieran tomado la medida de escucharlos o darle la atención que necesitaban, como la ayuda psicológica. Sí, porque, o sea, aquí también hay una pregunta que formulamos que era, ¿cómo es posible que una sociedad tan conectada como la nuestra, imagínate, Ujú. algunos de estos crímenes hayan podido operar durante años? Ah, sí, pues es lo que también, o sea, como estaba viendo la otra hace rato, era de que la documentación que hay en Estados Unidos de tantos asesinos seriales, que también es impresionante porque, o sea, viendo tanta documentación, hay demasiados, pero aquí es mucho peor porque no hay documentación, por ende no sabemos cuántos existen realmente. Claro. Es lo mismo como decir, ay, es que en Estados Unidos hay tantas personas que van al psicológico porque están locos, pero no es eso, es que simplemente sí se le está dando la documentación, se está dando un promedio de cuánta gente sí realmente tiene problemas psiquiátricos o psicológicos, que pues sí es bastante, y aquí en México dicen, ah, es que aquí no hay, no. Una cosa es de que no haya y otra cosa es de que sea documentada para ver Claro. cuánto sí hay. Sí, Aquí porque lo... aquí pues obviamente pues no es como que tengamos como, o sea, no va- aquí en México no vamos a como en Estados Unidos hacer como tal toda esa investigación. Aquí nada más se abre la carpeta, se resuelve y se cierra Ajá, y ya. no, a veces ni siquiera se abre. O sea, A eso voy, de que ni siquiera se abre para llevar un conteo de decir, ¿sabes qué? No es que no haya, sino que no se ha documentado. ¿Y qué pasa si no se documenta? Empieza a repetir el mismo problema. y es que es eso. Entonces, a ver, aquí ahora otro tema. Aquí entonces, ¿cuál es la línea de la línea que pues obviamente impulsa a la persona a, de lo moral aceptable? De esa línea tenemos, supongamos, pues obviamente está la persona, ¿no? Y No. hay una línea de lo moral. ¿Y qué hacen para ya pasarse esa línea para como a cometer ese asesinato? Es que, por ejemplo, en situaciones psicológicas, pues a veces como que, como los sádicos creo que eran que prácticamente no tenían empatía, o sea, Claro, realmente no encontraban como que empatía, como que decían, pues a mí qué, claro. o sea, a mí no me perjudica, así que está raro, porque hay diferentes casos, es que es muy extenso meterse en eso. Hay unos que ni siquiera tienen empatía, otros por resentimiento, otros por mero gusto, y tal vez otros porque Porque simplemente... es placer. O sea, Ajá, porque es algo que dicen, pues a mí me gusta. Como que lo ven algo normal. que pues eso ya es un problema también psicológico. Obviamente. Ajá, O sea, no es como que, ay, uy, sangre, uy, normal. O sea, no, no, sí. no. O sea, sí es algo, un Porque tema también hay delicado. niveles, hay personas que les gusta sentir dolor y otros que les gusta crear dolor, pero hay niveles también de que tal vez hacerte sentir mal, que de por sí ya es malo, porque pues, o sea, estás hiriendo a otra persona. Pero ahora imagínate cómo llevar esa doble vida. No, sí. O De sea, ocultar tu lado de y... ocultar tu lado. Obviamente, pues ese lado fuerte que es matar personas, a obviamente pasar una vida normal para que no te descubran. Ah, sí. Por ejemplo, es el caso de la película de Patrick Bateman, creo que era American ¿cómo se llama? American Psycho, Ajá, que era de que literalmente el vato era bien cuidado y todo el pedo y ajá, así. Y de hecho muchos vatos no entendieron ni siquiera el punto de la película. Porque pues prácticamente esos güeyes nada más se fueron por la apariencia de que era un hombre chistoso. claro, O sea, claro, todos los güeyes de ahí se parecían. claro. Y ahora, a final de cuentas, ¿qué es lo que empezaba a cometer Patrick Bateman? Pues era asesinato solamente por el hecho de que una persona sentía que una persona era mejor que él.
sea, por mi mamá. De que las mataba y al final de cuentas ya no soportó llevar la doble vida, que al grado de que empezó a decir, ay, es que yo lo maté. O sea, al final de la película le confiesa a su abogado que él mató a tal persona. Y luego su abogado, Se rió porque, o sea, dijo, como pues de, yo lo acabo de ver y era de, entonces ¿a quién maté? O sea, y ese vato ya estaba tan mal que ya no sabía claro, quién era, pero al final de cuentas todos se parecían. Porque todos querían llevar algo mejor o hasta una carta de presentación. Era del mejor color, el mejor cartón, la mejor tipografía, o sea, todo. pero ahí desde ahí pues puede tener como una ruptura de personalidad, ¿no crees? Sí, Algunos, algunos, porque tal vez a muchos como que intentan sobrellevarlo y tal vez en algún punto, pero yo creo que ya hay un punto donde ya no lo pueden y como que yo siento caen que, en desesperación, ¿no? Como que dicen, claro, entonces, ¿qué hice? O sea, ya no sé qué es real y qué no. sí, claro, porque, o sea, imagínate, porque llevar dos vidas, que una vida sea como tu hobby, Ajá. vaya, pero es un hobby, como decirlo, un hobby raro, Y sí. un hobby atroz, porque obviamente pues no es como que vas matando personas así nada más porque sí, y pues tu vida normal, y que obviamente nadie sepa todo eso, como también es hacer de que, imagínate, hay asesinos que hasta rentan otra casa Ah, donde sí. hace todo eso y llegan a su casa normal, que a lo mejor Sí. puede estar su esposa y de que, ¿cómo te fue? Y pues tú normal, Ujú. O sea, para ti es normal, como que, o sea, ya es tan común que ni siquiera te cuesta trabajo. claro, Como que ya lo ves tan normal que dices, ah, pues bien, ¿no? Es mi vida normal. Es como que para ellos es normal, pero para nosotros es como que, ¿qué rayos? O sea, ¿qué te pasa? Y creo que también, pues, a lo que también podemos regresar es de que estas personas, por cómo fueron o cómo fueron criadas, o sea, toda la cuestión social y psicológica, claro, o sea, como que siento que todo su alrededor fue para eso. ok. O sea, fue forzado o todo lo que veían era como que muy normal y decían, ay, si hago esto, pues no es muy separado a lo que hacía antes. O sea, un pequeño acto puede llevar a algo más grande, como el efecto mariposa, ¿no? Ok, Porque puede pasar alguna cosita, ya sea en su infancia, de que sus padres hicieran o algo, y ya después era como que, pues, ¿sabes qué? Esto lo veo normal, por ende esto también debería ser normal. Y empiezan a hacerlo, de ahí van escalando. A veces es como cualquier sustancia que puedes ingerir, o sea, te claro. da tanta dopamina y luego de tanto hacerlo ya estás normal y quieres más. Entonces empiezas a hacer cosas más difíciles o más con más adrenalina. Entonces, a ver, aquí cómo, cómo tú o cuál crees que es el perfil de un psicólogo, ¿cómo crees que es un perfil de un asesino y cómo se diferencia a de otros tipos de criminales violentos? Estoy hablando de un asesino en serie. ¿Cuál crees que sería su perfil? Pues de un asesino en serie prácticamente de hecho no demuestra remordimiento. Porque hay personas que han asesinado a otras personas Claro. y en el juicio o en algún punto de su vida se empiezan a mostrar arrepentidos. Y es Y al porque, final, ajá. ¿no? Como que ya Y tocan con un fondo. asesino, ajá, y con un asesino serial es como que no, es de, ¿sabes qué? Como de, pues sí lo hice. Ajá, ahí está No se sienten orgullosos, pero es No, como, sí, de hecho los asesinos seriales sí, de hecho lo dicen sí, cínicamente, sí, de hecho no sé si habéis visto este caso, ¿cómo se llamaba? Charles Manson. ajá, creo que sí, No, sí, sí se llamaba Charles Manson, no me acuerdo. creo que sí. Sí, es que hay muchos nombres medio ahí Ajá, rebuscados. Pero Charles Manson prácticamente nunca mostró como que arrepentimiento. De hecho, de los asesinos era como que pues muy orgulloso por su ideología, o sea, estaba medio rara ahí. Hasta la familia que tenía y todo eso. Ahí está también Ted Bundy, que pues tampoco ajá. demostró arrepentimiento. Y Sí, por hay ahí. algunos que van a juicio y pues reconocen que lo hicieron, pero es como de, pues ya, No, y a veces como que no muestran, o sea, muestran cinismo. De, sí, qué fuerte, ¿no? o sea, Y estamos hablando de Estados Unidos. y de aquí, pues, por ejemplo, la Matadijitas. Imagínate la mataditas. La tamalera, o sea, la que creó tamales con carne humana. Pero eso fue porque creo que su marido la violentaba tanto y prácticamente pues, lo desvivió y de ahí empezó a hacer tamales porque vendía tamales. O el caníbal de la Guerrero. Ah, el que de la Por Guerrero. ejemplo, este fue detenido en 2007 tras el hallazgo de los restos de su pareja en su departamento. Había creo que una también, pero no sé si considera la asesino serial que prácticamente, no recuerdo bien la historia, pero creo que era una hija que sufrió tanta violencia que al final de cuentas mató a su padrastro y a su mamá porque permitía hacerlo todo eso. O sea, pero de verdad, efectivamente, ¿qué trauma o
¿Qué de verdad? O Pero sea, es que si te fijas en todos los casos, en algún punto de su vida, fue el quiebre, donde pasaron tantas cosas malas que ya claro. dijeron, ¿sabes qué? Me vale madre. O sea, ya estoy tan mal que, ¿qué podría ser más mal? O sea, sí, Ya hice algo mal, entonces, ¿qué más puedo hacer es mal? como el que tengo que perder. Claro. Sí. No, o sea, no, está fuerte el monstruo de, por ejemplo, también tenemos al monstruo de Toluca, que Eso que, fue arrestado en 2019 tras el hallazgo de los cuerpos de varias mujeres en Toluca. Debido a la brutalidad de los crímenes, se le acusan menos 3 asesinatos de intentar asesinar a más personas, muchas de ellas mujeres jóvenes. había una persona, creo que sí, creo que es ese, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí había otro que cometía feminicidios, que prácticamente se los daba de comer, creo que a su perro. No mames. Sí, o sea, y de hecho en una entrevista había dicho que estaba mejor, desvivir a esas mujeres para darles de comer a sus canes. No, sí está Sí, fuerte, ¿no? El tema. O sea, digo, porque obviamente, ahorita pues en México, pues obviamente hay muchísimos feminicidios y que pues obviamente, pues yo creo que sí, que si fuéramos obviamente, pues mujeres, pues también como que estaríamos en esa parte en contra del mismo gobierno, ¿no? O sea, de esa parte de, pues decir, ¿por qué nosotras? ¿Sí me explico? ujú. Obviamente en esa parte, y pues obviamente que se entiende. Y pues sí, o sea, ¿por qué muchos asesinos se van más a las mujeres? ¿Por la debilidad de las mismas? Yo creo que, bueno, en este caso de esta persona, que yo recuerdo Claro, había visto que era porque creo que una pareja suya le había hecho infiel y empezó a creer que todas las personas eran así. O sea, todas las mujeres eran así. O sea, literalmente dijo, prefiero que estas personas que son mentirosas y tal, y que las clasificó que todas eran así pues, por ser mujeres, pues mejor, ¿sabes qué? Las desvivo y se las voy a comer a mis perritos. pero es algo erróneo, porque obviamente, por O ejemplo, sea, sí, pero a final de cuentas creo que fue un trauma muy impresionante claro, para él. no, y aparte hablando de eso, o sea, no es como que nosotros decimos, nosotros como hombres decir, ay, es que cualquier mujer Ah, es no, o débil, sea, no, o sea, sino que creo siempre que pues hay, hay tanto personas buenas y malas, o sea, claro, a final de cuentas, pues hay personas que tal vez son así y no por un solo género ya son todos así. Porque tanto mujeres dicen, es que los hombres son así. Y tal vez la mayoría sí, igual de mujeres, tal vez la mayoría. Pero yo creo que eso ya va a una cuestión de también de trauma. O sea, todo es casi todo psicológico. Toda la forma que actúa una persona es desde la niñez o por alguna otra cosa. imagínate, o sea, imagínate todo eso, y obviamente, por ejemplo, y aquí de verdad la sociedad estamos preparados para detectar y detener a los asesinos seriales antes de que actúen. ¿De verdad? Pues puede que sí, depende de sus acciones. O sea, lo que te decía, si un psicólogo detecta ciertas conductas en una persona, puede decir, ¿sabes qué? Necesita otra ayuda profesional y puede evitar alguna otra cosa. O sea, imagínate que si alguno de los asesinos seriales de Estados Unidos lo hubieran detectado antes, pues todo lo que tenía y los hubieran enviado a un, no Claro, sé, un internado claro. psiquiátrico, pues se hubiera podido evitar tal vez la mayor parte de lo que había cometido, o tal vez se hubiera evitado completamente todo. O sea, no se sabe, pero mínimo sí se hubiera evitado tal vez en él o en otras personas. Digo, y ahorita estamos enfocando mucho a hombres, pero pues también a lo largo de la historia hubieron asesinas seriales mujeres. Por ejemplo, tenemos a esta Alien Wuornos. Alien Wuornos es una de las asesinas seriales más famosas de Estados Unidos entre 1989 y 1990. Mató a 7 hombres. Wuornos afirmó que había actuado en defensa propia ya que trabajaba como mujer de la vida galante y aseguraba que los hombres intentaban violarla. Fue condenada a muerte y ejecutada en 2002. Su vida fue retratada en la película Monster, protagonizada por Charlize Theron. Ah, está fuerte. Está fuerte, ¿no? Sí, pues a final de cuentas está como que algo, bueno, para mí es como que un poco difícil de imaginar. A mí, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos casi me cuesta un poco, pero ya cuando veo cosas de aquí de México, como que sí me crean una perspectiva muy rara. Porque, por ejemplo, a mí los que más me impresionaron pues, fueron los casos de México, porque siento que le dieron más, fueron menos censuradas. Aquí es como que los medios tienen ese tipo de menos censuración. Hay medios Pero de comunicación que los muestran más y gráficos. es que ahí vamos, o sea, ¿por qué también a los hombres? O sea, y vuelvo a reiterar, no estoy defendiendo a ninguno, Es cierto, no lo crees. pero o sea, a los hombres, si te fijas, a nosotros obviamente somos los más
más, que salimos más ¿cómo se llama? No sé. Déjame ser. Se me fue la idea. En noticias, o sea, somos más, pero obviamente, o sea, hay también mujeres que pues también son menos salidas en esa parte. Porque, por ejemplo, tenemos a Clara Elena Laborín, que se apodaba la señora, que por ejemplo, aunque más conocida por su papel en en el narcotráfico, Clara Elena Laborín, la esposa de Héctor Beltrán Leiva, Ya. Sí. fue acusada de ordenar múltiples asesinatos relacionados con la guerra de cárteles en México. Me habló como por el 2006, ¿no? Ajá. A Sí. pesar de su implicación en crímenes, su caso muestra cómo algunas mujeres han asumido roles de liderazgo dentro de organizaciones criminales. Pues de hecho, desde la época de Pablo Escobar ya existía una mujer muy, muy conocida, no me acuerdo si era la Viuda Negra. Que de hecho hasta Pablo Escobar creo que tuvo contacto con ella. No sé, estoy bien. Casi no me entero tanto de eso, pero sí he habido también personas, mujeres muy relevantes Claro. en ese tema. Pero por ejemplo, hablando de las mujeres, o sea, ¿crees que de verdad es un odio hacia nosotros como hombres? ¿De verdad? Pregunto. Es una pregunta. Es solo una pregunta. Si se preguntan, se preguntan por qué nos estamos riendo los que nos están escuchando, es porque atrás de la cámara está, bueno, porque Sí. se va a subir también para imagen. Atrás de la cámara está una persona, Alias mi novia, sí, mi ajá, novia. Y que que nos está obviamente. supervisando. No habla, Entonces, no dice nada, pero pues nos está escuchando y dice, ¿qué pendejada están diciendo? no, o sea, y vuelvo a lo mismo. O sea, no Dice que estoy está malito. diciendo. Estoy diciendo que las mujeres, también, pues son las más malas, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres es igualdad. Es a lo que me refiero. Porque obviamente hombres, nosotros como hombres, pues la neta, pues imagínate, el pozolero. No, pues sí. Está cabrón, güey. Pero respondiendo a la pregunta de que si las mujeres. Es que en algún punto creo que todas las que participaban en el narcotráfico sí fue porque los hombres con los que estaban rodeados eran muy cabrones o, entre comillas, ¿no? De que eran muy, muy violentos. O sea, en una escala de violencia eran altos, ¿no? Por Sí, lo que claro. cometían. Entonces las mujeres también tenían que serlo para como que igualarse o no sentirse inferiores. Entonces, ¿qué pasó? De que también había mujeres que pues llegaban al punto de casi los hombres a hacer más para poder defenderse de ellos mismos. Claro, O sea, a final de cuentas fue como que situación de que si yo soy la más débil, se van a aprovechar de mí. claro. Entonces, ¿qué pasó? Se nivelaron y hay unos que hasta sobrepasaron al grado de que si no les gustaba una acción pequeña del hombre, ¿sabes qué? A chingar a su madre. Dile a ese Ajá. men que Sí, lo haga. prácticamente. De hecho, creo que la Viuda Negra hacía eso, de que si no le gustaba algo que un hombre cometía, ¿sabes qué? Agárralo y córtale los. Imagínate, Sí. no manches. Imagínate amanecer sin nada. No, no, no quiero tener hijos. Ok, y por ejemplo, ¿qué se sentirá? A ver, Ulises, contéstame pregunta. Ahora, ¿Qué se sentirá estar siempre en un paso adelante de las autoridades y de la sociedad y que te busquen pues sin saber quién eres? O sea, siempre estar adelante, o sea, un paso adelante un antes paso de la adelante, justicia. exacto. Y también hasta de la misma sociedad, porque obviamente, pues, se informa. Está pasando la basura. No, no se escucha tanto. ¿No? Creo que no. Pero bueno, o sea, obviamente, pues salen las noticias y todo, pero la sociedad, pues, en sí, a lo mejor dicen, hay un asesino suelto, Pues pero, está como el caso de, ¿cómo se llamaba esto? Jack el Destripador. no, ok, Que prácticamente, es que sus crímenes prácticamente de Jack el Destripador eran a veces al aire libre o simulaba lluvia. De hecho, hay una forma bien fácil, creo que es muy conocida, espero no influenciar a nadie, pero en un cuarto cerrado para eliminar evidencia genética, bueno, biológica, perdón, ajá, era prácticamente con productos de limpieza, barrer todo o manchar todo el cuarto donde estoy, porque así eliminas pruebas biológicas. O sea, productos de limpieza. Digamos que si una persona desvive a otra y esa persona simula una lluvia, ya sea con agua o sea con productos de limpieza, puede estropear toda la escena del crimen.
Porque desde signos de si hay desplazamiento o Claro. huellas, se elimina. O sea, hasta con el mismo cloro, pues va desinfectando varias cosas. ¿Ves? Entonces, como O que no sea, hay una forma real, o no sabes si esa pista que estás encontrando realmente sí es por eso o fue creada. y fíjate, eso es en la parte de si fuéramos, pues, algún perito, si fuéramos, obviamente, Criminólogo. criminólogo, de que, pues, obviamente se te dificulta la chamba, ¿no? Pero ahora, eres una persona normal, ¿y qué pasaría si tenemos varias gente y entre ellos hay un asesino? Es mucho peor, porque imagínate, personas especializadas se la ven mal, ahora imagínate una persona que casi no conoce. ¿Qué tal si el capibara es un asesino? No se puede, es una lucha. Y te sacas el cuchillo, ¿no? Pero, o sea, imagínate, ¿no? O sea, sí, ha de estar como que, pues todo eso como muy, muy, muy turbio para decir, o sea, entre mí puede estar ese asesino. Imagínate. ¿Quién? Imagínate que tu vecino sea un asesino serial y tú ni en cuenta. Por eso explica los gritos, amor. No puede ser. Imagínate. No le hagan caso a esta malito. Ok. Sí. Dígale que soy malito. Ok. Y por ejemplo, pues ya, ok, ya para un poquito finalizar esto, pues, ¿qué medidas preventivas crees que se podrían implementar para reducir, pues, estos crímenes? Ayuda psicológica. Y de psicológica, Información en general para la sociedad. Porque como te digo, o sea, si la sociedad no se informa, no puede localizar ciertos puntos o patrones. ok. Por ejemplo, puedes tener una persona que esté teniendo problemas emocionales, problemas psicológicos o ya que realmente tenga un trastorno muy fuerte. Y si no los identifican las personas y dicen, ¿sabes qué? Ya me informé y supe que más o menos esto es esto, podemos ir al psicólogo y checar y ya depende de lo que diga el psicólogo, pues. Pero, por ejemplo, o sea, Bien. puedes ver a alguien en la calle que, por ejemplo, esté dañado, pues ahora sí que por tomar sustancias y todo eso, Ajá. lo reportarías como a la policía, decir, ok, yo sé que él está mal psicológicamente, es decir, él tiene algo, Mira, moralmente es cierto, o sea, es correcto. Se debe de hacer. ok, Pero, pero pues, muchos no, lo dejan o sea, pasar, hasta nosotros, o sea, es que como si vemos una persona de calle que pues está así, pues. como ya están Pero aquí. es que también es problema de gobierno, o sea, del sistema, porque, por Ajá. ejemplo, el sistema funciona de que pues tienes que pagar para que le den un tratamiento y todo, y esta persona pues no tiene a nadie. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Lo suelta, le dan como que un poco de ayuda, como que un diagnóstico y ya, adiós. Pues es que no tiene con qué pagar. Y aparte, pues ni siquiera los medicamentos, ¿no? Para su Ujú. tratamiento, porque obviamente un tratamiento psiquiátrico, Y creo que por eso también la sociedad dejó de decir, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué lo ayudas? Si al final de cuentas, ellos no van a hacer nada. O sea, ay, por más que yo ayude, yo reporte, las personas que son encargadas o los profesionales no le van a ayudar. claro. Entonces, ¿qué hacen? Pues, ¿sabes? Ah, no, pues, mejor ya para qué lo hago, para qué hago la molestia de llamar y decir, ¿sabes qué? Esta persona está mal. Si al final de cuentas que luego llega y lo suelta. Y yo creo que hasta el mismo sistema ni siquiera podría ayudarte, sí, con ayuda psicológica, pero psiquiátricamente yo creo que hasta los mismos medicamentos, pues no creo que te los darían Tal vez en algunas partes o tal vez en algunas sus farmacias, en alguna. pero no es como que, Pero no es para todos, o sea, es como ajá, que no, y es aparte, o sea, raro no es como que esté barata el tratamiento. el tratamiento psiquiátrico. No, Es que es eso, tampoco no es como que vamos a encontrar unas pastillas, genéricas. es que prácticamente es como que ya la salud psiquiátrica ni siquiera debería ser un privilegio, debe ser un derecho ya. O sea, es un derecho, pero sin embargo no se aplica como tal. O sea, tenemos derecho a recibir ayuda médica, pero la ayuda que recibimos médica literalmente es deplorable. Sí, aquí sí. En todas partes. Bueno, no, también en Estados Unidos, porque por En ejemplo, Estados Unidos es peor porque ni siquiera es ah, gratuita. ajá, no, y puede que haya gratuita, pero pues obviamente no es como que, Ajá. No, de hecho no hay. O sea, todos los hospitales de allá nada es gratuito. O sea, y es un país capitalista. Por ende, no hay ningún sistema que no sea, que sea gratuito. diablos, o sea, que, Neta, o sea, te lo o sea, que juro. el mundo sí está de la fregada. Imagínate, o sea, muchos dicen, me quiero ir a Estados Unidos, pero si tú te enfermas en Estados Unidos con que vayas a una farmacia o algo que te receten un doctor, te van a cobrar una Bueno, millonada. pero por ejemplo, o sea, me voy a salir un poquito del tema de asesinos, pero sí de la parte de suicidios, o sea, me voy a Ajá, salir un poquito del tema, porque por ejemplo en Corea, ajá. pues pasa mucho de la parte de los suicidios, También en Japón. y bueno, en Japón, Bueno, casi todo todo el eso, continente así. pero ahí me estoy metiendo en la parte de, pues, ahora sí que presión social.
Sí, porque ya, o sea, es como que sobre explotación mismo. O sea, Exacto. los estándares están tan altos que todas las personas quieren llegar a hacer algo y si no llegan a hacer al estándar que está ya, pues ¿qué pasa? Que pues los demás lo degradan. Ok, y a qué voy mi punto, obviamente relacionado con lo que estamos hablando, que obviamente por la misma presión social se suicidan, pero obviamente hay un puente que normalmente es en Corea, que es en donde hay suicidios, pero hay un teléfono, Ah, sí, hay un teléfono de ayuda, sí lo he visto. exactamente. O sea, ¿crees que de verdad deberían ese tipo de países implementar como algo así? Pues sí, pero ¿crees que ayuden realmente a algo? O sea, mi pregunta para ti es, ¿crees que realmente ayude o no? Porque se te están dando la herramienta para llamar, pero si después de la llamada sigue la misma sociedad así, ¿ayudó? No, ¿verdad? Porque, o sea, a final de cuentas, lo que te está haciendo orillando a esa situación es la misma condición en la que está su contexto. Y si, aunque tú llames, te deben sentir mejor, si sigues en ese mismo contexto, ¿de qué sirve? Claro. O sea, no sirve de nada si sigues en el mismo contexto. Y pasa, aquí es menos, pero sí sigue siendo igual. Porque, por ejemplo, la mayoría de las personas que se suicidan aquí es por el incomprendimiento de alguna situación que viven. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Porque, o sea, aquí lo que falta es empatía. O sea, en todas Exacto. partes, solamente que aquí es menor a comparación de otros países, porque aquí es como que mayor aceptación social. Pero si te das cuenta, la aceptación social siempre viene como que de algunos factores. Ya sé si vas a fiesta, ya sé si vas a esto. Muy pocas personas que comparten una forma sana de convivir, ya sea un juego de mesa, un juego real o algo, no Claro, sé, un videojuego. claro, claro. Y aquí, pues en México, pues es mucho vamos a someternos a situaciones de riesgo, a que me veo de que, ¿sabes qué? Vamos a consumir tal, vamos a consumir tal, vamos a, estando en un mal sentido, a hacer acciones así para más adrenalina. ¿Qué pasa? Te formas ese vínculo y al final de cuentas, si no formas ese vínculo, te tardan en el rarito. Entonces, son los mismos estándares que ya están, de que si no eres así, pues, ¿para qué te quiero aquí? O sea, me aburres. Y ahora, aquí es la sociedad te diría, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Me explico? O sea, porque una cosa, pues, es las acciones que haga, pues, el asesino. Sí, Y otra es que, pues, sí, o sea, estoy de acuerdo que también influye mucho la parte de la sociedad, porque, pues, es como tú dices, la empatía, que obviamente, por ejemplo, si alguien aquí se suicida, ¿qué pasa? Lo primero que hacen es grabar. Y obviamente, en vez de decir, ayudar a la persona, o sea, de que de verdad recapacite, que de verdad decir, hay personas que a lo mejor, porque normalmente muchos de los que se suicidan a lo mejor van por lo que no les importa, no tienen atención, se sienten solos, o sea, ujú, y pues obviamente qué es lo que quieren, esa atención. sí. Algunos, o sea, no los digo en general, Es pero que a final de cuentas, o sea, hay varios tipos de depresión. Hay unos de los cuales es muy silencioso, te portas como una persona feliz y cuando menos te das cuenta, claro, o sea, ahí está el caso de Robbie Williams. ok, Es un gran ejemplo porque, o sea, todos sus papeles o la mayoría de los papeles que interpretó tenían un mensaje y es bien raro asociar el suicidio con una persona que siempre está o representaba papeles felices. claro, Porque, por ejemplo, ahí está el Club de los Poetas Muertos, también la de la señora McFadden, no me acuerdo. claro, Y creo que también otro que es el de un psicólogo que ayudó a un muchacho. Realmente, o sea, todos los papeles que hacía representaban alguna situación social o psicológica y era como que luego ves que esa misma persona se suicidó y es de, o sea, ¿qué pedo? Si lo veías feliz o así. Y de hecho la vida personal de Robbie Williams también era muy feliz en su principio, cuando empezó la actuación. Y luego ves otros casos en los cuales son muy deprimentes que realmente sí se ven. Hay otros que son muy ocultos, en los cuales siempre se ven felices y así, y hay otros en los cuales ni siquiera te dicen, o mejor dicho, en los cuales sí te dicen o te muestran señales, y realmente no las quieres captar, porque o sea, sí las captan. claro, A veces hasta la misma persona te lo puede decir y no captan, es como que, pues me lo dijo, pero no creo que lo haga. Y con el tiempo luego te das cuenta que tal vez sí lo haga o lo sigues ignorando y ya cuando te das cuenta ya pasó y, o sea, ahí viene el arrepentimiento. claro. Pues es un tema bastante extenso Demasiado. y que pues obviamente Ojo, yo no soy ningún profesional ni él, así que vayan con un psicólogo para que vayan más cosas. sí, y no Solo es estamos, entretenimiento y hablamos de opiniones. y eso exactamente es una opinión. Y pues ahora sí que, pues en conclusión, ¿qué dirías? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién influye más en esto? Relativo, es que depende del caso. Sí, ¿verdad? Sí, pero en general si hubiera una mejor condición médica, ya sea psicológica, pues
Creo sea, que sí, amenizaría muchas cosas. como que se evitarían, se empezaría a disminuir como esa Sí, parte. sobre o sea, que haya información sobre los casos, o sea, que estén documentados e informados a la sociedad sin ningún tabú, Claro. para que se haga conciencia y después de eso, pues que se empiece a implementar un buen sistema de educación y de ayuda psicológica. Porque ya de ahí puedes ver los patrones y puedes decidir y decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Yo te apoyo en tu decisión para que vayas a un psicólogo y no te sientas solo. Porque al Y final de algo, cuentas, el ir a un psicólogo y aceptar que estás mal, o aceptar que tienes algo mal en ti, o que tus acciones son malas, es un proceso muy difícil. sí, claro. Entonces siempre es como que debes de tener un apoyo y ser tu familia alguien. Y pues da miedo ir al psicólogo, o sea, da miedo porque Sí, te da claro. miedo que te digan algo malo. Claro. Entonces es eso, más que nada, pues prácticamente que las personas sean más simpáticas y que haya una mejor educación y pues presencia de Y médica. ayuda, ¿no? Sí. Exacto, presencia médica, psicológica y Sí, psiquiátrica. porque con la educación se cambia el contexto de la sociedad y con la ayuda médica cambias a la persona que lo está padeciendo. Claro. Sí, ¿sí me entiendes? Pues al final de Perfecto. cuentas sería una solución muy buena o mínimo algo ya a lo que estamos acostumbrados. Porque, o sea, tal vez puede que no sirva tanto, pero como estamos ahorita, puede servir más. Sí, claro, o sea, Ajá. todo ayuda. Sí. Todo ayuda para Es como obviamente, que dices, de eso a nada, pues mejor eso. claro. Pues sí, prácticamente. Pues, pues la verdad fue un tema que abarcamos muchísimas cosas, abarcamos a muchísimos, pues ahora sí que asesinos, Ya después hablaremos de uno que otro asesino. uno que otro en específico, Sí. nos meteremos más como de lleno. Y de tal vez no todos siempre sus hablemos temas, sí. de cosas así, sino de otros temas. Sí, claro, bueno, esa es aparte de Sí. todo esto. Pero pues la verdad, pues muchas gracias, por haberme acompañado. No, ¿cuál gracias? Son 50,000 pesos. No tengo, no, esa mata. Creo que ya no va a haber más podcast. O a lo mejor solamente sale uno, No, no es cierto. el capítulo va a ser. No, el capibara es acá. No, pues la verdad, pues muchísimas gracias. La verdad, un tema extenso, grande que abarcamos Y difícil. y difícil. Digo, reitero lo que dijo Ulises, no somos profesionales en el tema, no somos psicólogos, no somos nada, solamente estamos dando una opinión. Y pues es una opinión basada en nuestro contexto, porque literalmente Exactamente. nosotros hablamos sobre nuestro contexto, tal vez para ti sea diferente. Hay cosas que a nosotros nos sirven y a ustedes no, y sea difícil, y hay cosas que a ustedes les sirven y a nosotros no. Digo, si a lo mejor tú tienes una opinión diferente, pues obviamente déjanoslo en los comentarios. Yo creo que también nos sigan en nuestras redes, que se llaman Cuéntame Más, en Facebook, TikTok, Instagram. Tenemos TikTok. Claro, Mira. actualízate, rey. No. Pero sí, entonces, muchísimas gracias por haber entrado al primer episodio, capítulo. Yo sé que está todo culero, pero con el tiempo mejora. Sí, tranquilos. Pero muchísimas gracias por acompañarnos, gracias Ulises por ser el primer invitado de, pues obviamente, este podcast. No soy el dueño. No, solo eres un invitado. Ah, no se lo dijimos en el contrato. ¿Qué? ¿Cómo que no? Ay, pues muchísimas Mira, gracias. No. Muchísimas gracias. Síganos para más episodios. Hablaremos de más contenido, lo que nos decía Ulises. Y obviamente Ulises se va a seguir con nosotros, porque obviamente pues tiene que abarcar muchísimos más temas. de otros, bueno, temas y de muchos subtemas. Claro, porque no solamente nos vamos a enfocar en esto. ¿Sale? Si eres sensible y eres nena, pues obviamente no veas esto. Mira, estamos hablando de la ayuda psicológica y después hombre, qué gran ejemplo para la gente. No, si solamente eres sensible y a lo mejor no querías escuchar esto, pues ya lo escuchaste. Entonces, si no lo quieres escuchar, pues no lo escuches. Pero Luego pruebas esto, lo que acabas. Le acaba de pegar, boludo. Pero bueno, ¿Estás bien? muchísimas gracias por vernos y nos vemos en Dice que sí. el siguiente episodio. ¿Sale? ¿Qué puso? ¿Qué puso? Yo no lo veo. Yo tampoco estoy viendo nada. Cuídense mucho. Qué lindo. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio. Váyanse al psicólogo, por favor. Vayan a un psicólogo, por favor. Y Y quiero mucho a sus jefecitas. nada, y si tienes de verdad un trauma, háblalo con un profesional. Es lo que podemos decir, ¿no? ¿Hemos ido con un profesional nosotros? Yo sí. Ya no.
Yo no, en sí. El capibara también. La capibara dice que se ha ido, porque es la animal más bonita del mundo. Pero bueno, así es esto. Vayan, Vayan a cuídense. seguirlo y más que nada, pues vayan al psicólogo. O sea, neta, ya. Fuera de Sí, pedo, sí necesitan ir y necesitamos. Yo también. necesitamos todos. Mente sana, cuerpo sano. Sí, así que, chao. Así que nos vemos. Cuídense. Él ya no va a saber los de estos, solamente yo. Él ya no va a estar. Él era el invitado. Eso no me dice en mi contrato. ¿Que el capibara? El capibara es el capibara es el jefe. siempre va a estar. Ajá. Capibara siempre va a estar. No, pero el capibara es el dueño del Ah, canal. sí, Sí. sí, es el CEO. Ajá, O sea, es por el eso CEO, nos, sí. estaba aquí supervisando todo. Sí, él nos está supervisando. Y aquí, auxilio. Bueno, nos vemos. Bonita noche, bonita tarde, buen día y nos vemos hasta la próxima. Bueno.